Muy buenas noches, comunidad de Relatos de Terror García. Es un gusto de saludarlos. Los mejores relatos y experiencias y situaciones que ocurren del más allá y lo sobrenatural. Presenta. Historia número 1. Estás es de Texas, mujer del Espejo, Laredo, Texas. En una casa antigua de Laredo, cerca del río Bravo, vivía una joven llamada Rosaura, conocida por su obsesión con su belleza. Tenía un espejo enorme en su cuarto, traído desde Europa, con marco dorado y vidrio tan claro que parecía agua. Un día, su prometido la dejó por otra mujer. Rosaura se encerró, dejó de comer y pasaba horas hablándole al espejo, hasta que, una noche, entró su hermana y la encontró muerta frente al cristal, con los ojos abiertos y una sonrisa aterradora. El espejo estaba intacto, pero en el reflejo ella aún se movía. La familia lo cubrió con una sábana y lo dejó ahí, pero con el tiempo, el espejo empezó a aparecer descubierto, mojado por dentro, y a veces empañado como si alguien respirara desde adentro. Se rumora que si dices su nombre 3 veces frente a un espejo en la madrugada, su rostro aparece detrás del tuyo, con los ojos hundidos y el cuello torcido. Si sonríe, estás marcada. Pronto empezarás a verte distinta, y un día, sin saber cómo, serás tú la que quede atrapada en el espejo. Historia número 2. La mujer del río. Leyenda rural de una ranchería cerca de Guanajuato. Dicen los más viejos del lugar que allá por la cañada, donde el río baja con fuerza después de las lluvias, se aparece una mujer vestida de blanco, con los pies flotando apenas sobre el agua. No camina, no corre. Solo está. Observa en silencio, con los cabellos mojados pegados al rostro y los ojos tan negros como la noche sin luna. Los abuelos contaban que hace muchos años, una joven llamada Petra vivía en una ranchería humilde con su esposo. Él se dedicaba al campo, pero era violento y celoso. Cada vez que bebía, la golpeaba o la dejaba encerrada. Una tarde de tormenta, ella intentó escapar con su hijo, un niño de 5 años, pero el marido la siguió hasta el río. Nadie sabe con certeza qué pasó esa noche. Lo único que encontraron días después fueron unas trenzas enredadas en una rama y el zapatito del niño flotando río abajo. Cuando las lluvias arrecian y el río crece, la gente del rancho evita pasar por ahí. Los animales se inquietan, los perros aúllan mirando hacia el cauce, y los niños tienen prohibido acercarse al agua al atardecer. Porque es cuando Petra regresa. Se dice que su alma quedó atrapada en la corriente, y que ahora vaga buscando a su hijo. A veces se le ve de espaldas, meciéndose sobre el agua. Pero si la miras a los ojos, no te deja ir. Te llama con voz suave, dulce, como una madre amorosa, y si das un solo paso hacia ella, desapareces. Sin rastro. Como tragado por el río. Un hombre que cruzó por ahí una noche aseguró que la vio flotando cerca de una roca. Le habló. Le dijo. ¿Has visto a mi niño? Tenía frío y hambre. El hombre corrió, pero esa misma semana su caballo apareció muerto, y él, mudo. Nunca volvió a hablar. Aún hoy, cuando el agua baja turbia y el viento sopla extraño, algunos aseguran escuchar risas infantiles y una voz de mujer que pregunta entre sollozos. ¿Dónde está mi hijo? Historia número 3. Mi niña muda. Sara, nuestra hija, es muda. Es la niña más adorable del mundo, con los gestos de risa más encantadores, pero nunca ha salido ningún sonido de su boca. ¿Triste? Absolutamente, pero mi esposa y yo ahora estamos muy acostumbrados a ello, y nunca nos molestamos en cuanto a su silencio, porque ella siempre está muy feliz con la vida, algo que incluso admiramos. Mi esposa y yo pensamos que sería agradable conseguirle un tocador nuevo, puesto que estaba creciendo y podría darle uso a unos cuantos cajones más. Encontramos uno que era lindo y que combinaba con su habitación blanca y verde a su lado. Pero el problema fue que, cuando moví su tocador viejo, encontré en la pared la ilustración de un hombre enseñando una palma. Probablemente medía unos 15 centímetros, pero no era como el dibujo de un niño, sino que era una imagen cristalina, como si fuera de una revista. Solo un hombre ordinario de la mediana edad con un traje gris y sin emoción alguna en su rostro. No recordaba haberlo visto antes,
pero el servicio de mudanza había colocado originalmente el tocador en la habitación cuando nos mudamos, así que en realidad no había ninguna razón para que lo hubiera visto. Traté de rasparlo de la pared, pero fue inútil. Mi esposa incluso pensó que era inquietante, pero dado que lo íbamos a cubrir con el tocador nuevo, podíamos simplemente dejarlo ahí. Esa tarde, mi esposa y yo seleccionamos el tocador en la mueblería. Cuando llegamos a casa, nuestra hija no nos recibió en la puerta principal cuando la llamamos, diciéndole que teníamos el nuevo tocador y que habíamos traído cena para llevar de su restaurante favorito. Mi esposa la llamó de nuevo, sin respuesta, mientras yo transportaba el tocador hacia la sala de estar con una plataforma rodante. Entonces mi esposa gritó y casi dejé que el tocador se me cayera hacia adelante. Lo erguí rápidamente y corrí hacia su voz, la cual provino de la habitación de Sarah. Y, parado en el medio de la habitación, estaba el mismo hombre de la pared con su traje gris. Solo que ahora era de tamaño real y se veía vivaz y feliz, estirando su espalda y cuello. Mi esposa tenía las manos sobre su boca, con ojos amplios, observando la pared. Una imagen clara de Sarah estaba en la pared, en el mismo lugar en donde el hombre había estado, enseñando su palma abierta. Tenía que hacerlo, dijo el hombre. Y lo siento mucho. He estado ahí desde hace demasiado tiempo, y tomé el lugar de la persona que estaba atrapado antes que yo. Lo observé, presionando mis puños y sin saber cómo responder. Lo único que tienen que hacer, es encontrar a alguien a quien ella le pueda decir, ¿me liberarías y tomarías mi mano, amigo? Miren, yo también fui engañado, pero, por favor, entiendan, tengo una familia que no he visto en Dios sabe cuánto tiempo. Se los prometo, esto funcionará para ella, porque funcionó conmigo. Mi esposa entró en llanto y cayó de rodillas, tocando la imagen de nuestra hija. Historia número 4. Mi padre era médico forense. Recuerdo que un amigo mío me decía que los truenos eran nubes colisionando. Él estaba orgulloso cuando me contó esto, también tenía 26 años. Es increíble lo que nos podemos creer si lo escuchamos desde una edad muy joven. Cuando tenía 13, mi papá me dijo que tenía la edad suficiente para ayudarlo. Mi papá trabajaba como forense. Recuerdo las noches en vela durante las semanas previas a mi colaboración. Las pesadillas eran horripilantes y nunca se detuvieron. Antes, no sabía qué era lo que mi papá hacía exactamente, pero sabía que involucraba cadáveres. Lloré, pero me dijo que ahora era un hombre y que esto era lo que un hombre hacía. Le creí. Trabajé con él por 3 años hasta que cumplí 16 y me fui de casa. Decir que me marcó sería un eufemismo, pero hice lo mejor que pude para seguir adelante con mi vida. Y estoy orgulloso de decir que funcionó, no tengo ninguna secuela irreparable por toda esa muerte. No he visto a mi padre desde entonces, hasta ahora, y ahora estoy en mis 30. Agaché mi cabeza para observar su cuerpo. Sí, es él, le dije al hombre con la bata de laboratorio. Me agradeció y movió la sábana sobre el rostro de mi padre. Ese es mi papá, sin duda. Él también era un médico forense, ¿sabes? El hombre me ignoró y rellenó su papeleo. Este lugar es tan callado. ¿Cómo lo mantienen tan callado? Me vio por encima de su portapapeles, sonriendo. Pues, los residentes de aquí no hablan mucho. ¿Pero y los que siguen vivos? ¿En dónde los dejan? Me lanzó una mirada extraña. Si están vivos, difícilmente pertenecen aquí, ¿no te parece? Dijo, alejándose. Entonces la idea me embistió, no creo que mi papá haya trabajado como forense después de todo. Historia número 5. Las brujas existen. Al conocerse en una convención anual para amantes del terror, Saúl y Katy, 2 jóvenes de más de 20 años, cultivaron una linda amistad. Les gustaba hacer grupo para hablar de las nuevas películas de terror que estaban en estreno o simplemente contarse historias de horror acerca de vampiros, fantasmas o demonios. Pero si hay un tema que les llamaba mucha la atención eran las brujas, ya que al vivir en un área llena de bosques las personas tendían a crear leyendas sobre brujas que hacían desaparecer a las personas.
Katy, ¿qué piensas sobre las brujas? ¿En verdad crees que son así como cuentan? ¿Crees que si existen las podremos ver, o son más como en las películas de terror modernas, que solo las puedes sentir, pero no puedes verlas? La verdad es algo que me encantaría saber. No lo sé, pero dicen que si alguna vez te encuentras con una, jamás te volverán a ver, desapareces. He escuchado historias así. Vamos, acompáñame a una reunión y conversamos en el camino. Qué bueno. Te voy a contar algo que me dijo mi abuela hace mucho. Ella me dijo que cuando era joven, una bruja intentó llevársela mientras ella estaba en el bosque sola. Sentía su presencia, aunque no podía verla. Se escuchaban alaridos a lo lejos, sombras y pasos, pero no veía nada. Mi abuela intentó correr por el bosque, sabiendo que si la bruja te atrapa no puedes escapar. También me dijo que en su afán por huir sintió cómo le arañaban la espalda, y algo invisible la sujetaba haciéndola caer. Estaba muy asustada, pero al levantar la cabeza, había una chica joven parada a unos metros de ella que la miraba con un rostro horrible, pero de repente desapareció. Mi abuela logró ponerse de pie y escapar. Creo que es la única persona que ha logrado escapar de una bruja. ¿Qué te parece esta historia real, Katy? Wow, debió ser muy terrorífico para tu abuela, pero por suerte logró escapar, porque yo sé que las brujas no solo te atrapan, eso es solo el comienzo. Mira, ya llegamos, es aquí, entremos. Adentro te sigo contando lo que yo sé de las brujas y te presento al grupo, ¿vale? Perfecto, este lugar es tétrico, Katy, y muy oscuro, muy bueno para los amantes del terror como nosotros, pero sígueme contando por favor, ¿qué más sabes? Bueno, como te decía, una vez que te atrapa un bruja, no solamente lo hace ella, también lo hacen otras más. También es cierto que no las puedes ver, al menos que ellas quieran, y se presentan en forma de mujer. Aunque realmente no tienen forma definida, los motivos por los cuales te secuestran pueden ser diversos, pero el más común es hacer un ritual con tu cuerpo y tu sangre, y al final se comerán lo poco que quede de ti. Es una muerte segura. Déjame encender la luz, Saúl. Al encender Katy la luz, Saúl se encontró rodeado de al menos 4 jóvenes como él, amarrados con cadenas en el suelo, con rostros de terror, tratando inútilmente de escapar de aquel lugar oscuro y lúgubre. Saúl sabía que algo estaba mal. Esto no parecía ser la típica reunión a la que asistía con Katy. ¿Qué sucede, Katy? ¿Por qué están estos chicos encadenados y amordazados? ¿Este es tu grupo de reunión? ¿O no, no, Saúl? Verás, las brujas te pueden engañar. Pueden ser tus mejores amigas, pero cuando llega el momento nos manifestamos como realmente somos. ¿Somos? Así es, mis amigas están aquí, solo que no las puedes ver, pero no te preocupes, pronto las podrás sentir. Yo necesitaba traer a alguien para completar el ritual de hoy. Ah, y tú no podrás escapar. Como se me escapó tu abuela hace más de 50 años, pronto iré por esa maldita. Saúl y todos los demás que estaban allí atrapados, fueron elevados por el aire por fuerzas que no podían ver y azotados contra la pared quedando inmóviles. Luego se hicieron presentes 4 mujeres además de Katy, aunque realmente esa persona nunca existió. Solo eran 5 brujas con rostros sin expresión, mostrándose de forma física como muy pocas veces lo hacen. Saúl comprendió que era su fin, que su buena amiga nunca lo fue, y que su sangre, junto con la de los otros, era derramada diabólicamente por las brujas, para luego desaparecer para siempre. Una forma muy terrorífica de comprobar que las brujas existen. Historia número 6. El boquerón de la viuda negra. Leyenda de Perú, Huacho. Para adentrarnos en los hechos, tenemos que ubicarnos en una bahía formada por el Océano Pacífico. Huacho es conocido por sus playas y museos de sitio, un espacio que ayuda a alejarse de la rutina y mantenerse conectado con la naturaleza. La leyenda urbana que circuló desde los 70s indica que un grupo de pescadores iniciaron su rutina de trabajo como lo vinieron haciendo por varios años. Por el tiempo que pasaban juntos y la amistad que formaron, se convirtieron en una familia, que se apoyaban en todo momento, sobre todo cuando solo se encontraban rodeados del mar. Uno de ellos vio que la marea había bajado lo suficiente como poder flotar sin que el agua cubra todo su cuerpo. Cada uno tomó un camino para poder reunir algunas especies que le serviría para vender como pesca fresca. Aquel que tomó la decisión de dejar la embarcación por un instinto, se encontró con una forma femenina que lo miró atentamente desde un boquerón. Este se aterró al ver que la presunta mujer tenía una especie de aleta en lugar de piernas. Rápidamente la asoció a una sirena.
Al reconocer su temor, este ser se introdujo al mar, subiendo la marea de inmediato. El hombre y sus compañeros se salvaron y durante el viaje de regreso a la orilla les contó lo que presenció. Su relato les causó sorpresa, aunque lo tomaron como una simple anécdota, además de una advertencia para no ingresar a zonas que antes no habían pisado. La historia popular indica que, con el paso de los días, el grupo se desintegró. Cada uno dejó de acudir al lugar donde siempre se reunían. Esto continuó hasta que no quedó ninguno. Lo extraño se registró cuando nadie podía dar con el paradero de los trabajadores, convirtiéndose en un caso sin resolver. La esposa de uno de ellos paralizó todas sus actividades para poder recorrer las playas con la única finalidad de encontrar con vida a su pareja, o en caso contrario, rescatar sus restos para poder enterrarlos como dictan las tradiciones. Al igual que las otras familias, la mujer fue testigo de que no había ningún indicio que le diera pistas sobre la ubicación de su amado. Esto no fue impedimento para rendirse. Sin imaginarlo, en una de sus caminatas encontró las prendas de su pareja cerca a una orilla. Estas las llevó la última vez que lo vio. Cualquier anhelo de volver a ser felices juntos se evaporó con la brisa. En su pena, la mujer llegó a lo alto de un acantilado cerca al boquerón, lanzándose hacia el abismo y perdiendo la vida de inmediato. Los pobladores locales sostienen que esta historia es real, y que lo que sucedió terminó por maldecir la zona. Algunos precisan que en noches de luna llena se puede escuchar a una mujer desde lo alto del acantilado, así como ver la presencia de una mujer en prendas blancas, al parecer, el vestido de novia que nunca pudo usar. Estas apariciones y otras experiencias sin explicación alguna causando que el lugar sea bautizado como el Boquerón de la Viuda Negra. Es uno de los destinos turísticos al que solo se puede acceder en bote. Historia número 7. El sapo de piedra. Relato de Perú. Se trata de una leyenda que fascina por el atractivo natural ubicado en la ciudad de Pasco, región central de los Andes peruanos, el cual está relacionado con esta sorprendente historia. Cuenta el relato que hace muchos años en esta localidad vivía una anciana que cosechaba las papas más grandes del lugar. Una noche, mientras la mujer dormía, un enorme sapo ingresó a la granja y empezó a devorar los tubérculos que se encontraban listos para ser extraídos. Tras despertar por los sonidos que provenían del exterior, la anciana enfureció y lanzó un hechizo con gran fuerza que hizo volar todo lo que se encontraba a su paso, incluyendo al animal que quedó prendido sobre una enorme roca. Tras la tormenta, se pudo observar que el sapo quedó convertido en una figura de piedra, la cual permanece hasta hoy, siendo un destino turístico muy visitado. Historia número 8. Los caníbales de Porto Alegre. Relato de Brasil. Esta es una leyenda que se tiene por verdadera y ocurrió en la ciudad Porto Alegre, dentro del estado Río Grande do Sul, en el año 1864. En ese entonces llegó al lugar un hombre llamado José Ramos, quien trabajaba como inspector de policía. Allí compró una casa en lo que actualmente es la calle Fernando Machado, que anteriormente funcionaba como carnicería. A José le gustaba darse una buena vida. Siempre andaba bien vestido, disfrutaba de la música y todas las noches acudía al bar local para beber y buscar mujeres. Fue así como conoció a Carolina Paulsen, una mujer húngara de gran belleza, que lo cautivó desde el primer momento. Sin embargo, era una persona tan retorcida como lo sería él. Catalina era una persona despiadada. No se sabe por qué o cuándo comenzó todo, el caso es que Catalina tenía la costumbre de elegir a las víctimas a las que José tenía que invitar a la casa. Una vez ahí, él se encargaba de asesinarlas y entre ambos destacaban los cuerpos, usando la carne para fabricar salchichas. Estas fueron vendidas a los comerciantes de Porto Alegre y gustaron muchísimo a la gente, lo que les permitió ganar más dinero que nunca. Nadie sospechaba el origen de la carne. Eventualmente, los asesinatos fueron descubiertos y José encarcelado, mientras que Catalina huyó para no ser vista de nuevo. A pesar de que él admitió su culpabilidad en los homicidios, jamás quiso decir si lo de las salchichas era cierto o ese fue tan solo un detalle que se inventaron los chismosos. Historia número 9. Espantapájaros premonitorio. Leyenda de Brasil. Esta leyenda transcurre en la región rural de Ibirubá, en el estado de Río Grande do Sul.
Antonio acababa de enterarse de que la granja vecina se había vendido a una familia nueva, una pareja con 5 hijos. Desde el principio se dio cuenta de que eran personas muy trabajadoras, ya que cuidaban con esmero los campos y habían colocado un espantapájaros muy hermoso en medio de la plantación. El primer día, Antonio lo estaba admirando cuando vio como una hilera de sangre fluía del muñeco. Pero al acercarse, la sangre desapareció. De modo que el hombre pensó debía haber sido tan solo una ilusión óptica. El segundo día, de camino a casa, Antonio volvió a mirar el espantapájaros del vecino. Todo estaba en orden, hasta que se cayó la cabeza del espantapájaros. Esto asustó al hombre, se asustó y provocó que saliera corriendo. Al tercer día, Antonio vio que habían puesto la cabeza del espantapájaros de nuevo en su lugar. Una vez más se quedó observándolo, hasta que de repente, en lugar del espantapájaros apareció el cuerpo de una persona sangrante. Incrédulo, el sujeto se acercó al muñeco de nuevo y vio que volvía a ser solo un espantapájaros. Se dijo que debía estar alucinando de nuevo. Al día siguiente, Antonio notó que había muchas patrullas de policía en la carretera. Más adelante, por el camino, vio el cuerpo de un hombre sangrante en lugar del espantapájaros. Casi no creyendo lo que veía, se acercó y reconoció el rostro de su vecino. Los oficiales de policía le revelaron que el pobre había sido apuñalado hasta la muerte y los maleantes habían colocado su cuerpo en el sitio del espantapájaros. Historia número 10. De la mansión Dunlora. El siguiente relato cuentan de la mansión Dunlora. Es una construcción dilapidada en el bosque a las afueras de Charlottesville, en el estado de Virginia, y cuenta con un siglo de historias de fantasmas acumuladas en torno a ella. Erigida en 1724 por un militar de nombre Thomas Carr como recompensa por servicios a la corona británica en la época de las colonias, Dunlora terminó su construcción hasta 1730 y pasó casi siglo y medio como una plantación más irrelevante entre las cientos de propiedades de las regiones campestres de la Confederación. Al menos, hasta el año 1900, cuando una mujer con fama de bruja en Charlottesville tomó posesión de ella. Con los años, los campistas y vecinos que acostumbraban tomar paseos o pasar la noche en el bosque cercano empezaron a evitar el lugar y a narrar historias sobre rituales satánicos, luces fantasmales, demonios y aparecidos que se manifestaban en torno a la cada vez más decaída mansión. Por eso, cuando la bruja falleció y la mansión Dunlora cayó en el abandono, a estos cuentos se les unió el rumor de que el espectro de la bruja aparecía en el bosque y ahuyentaba a aquel lo suficientemente valeroso y tonto como para acercarse al lugar. Curiosamente, se empezó a manejar también que en las inmediaciones del terreno de la mansión existía un viejo y ruinoso cementerio para los esclavos que vivieron en el lugar hasta que se declaró el fin de la esclavitud en Estados Unidos de América. Los Scouts perdidos. La leyenda más aterradora sobre Dunlora es el caso de los Scouts perdidos. El mito inicia en el verano de 1920, cuando una tropa conformada por 6 Boy Scouts y su líder realizaban una excursión en el bosque, ignorando las leyendas sobre la casa y los terrenos a su alrededor. El viaje transcurrió sin contratiempos durante el día, y luego de una copiosa cena y los obligados cuentos de espantos en torno a una fogata. El grupo se retiró a dormir en 3 tiendas para los Scouts y una para el líder. A mitad de la madrugada, el líder de la tropa fue despertado por el sonido de las garras de un animal arañando el suelo, así como gruñidos que no supo identificar. Creyendo que la tropa estaba en peligro, tomó su linterna y emergió de la tienda para ver de qué se trataba, encontrándose con que no solo había rastros del animal, pues además los Scouts habían desaparecido de sus tiendas. Inicialmente, sus sospechas fueron que se trataba de una broma y los llamó por sus nombres, amenazando con retirarles las insignias. Mas no hubo respuesta alguna y terminó usando su linterna para recorrer los senderos del bosque en busca de los muchachos. Su búsqueda se extendió por el resto de la noche, y ya clareaba cuando percibió un brillo a la distancia, mismo que atribuyó a la linterna de alguno de los muchachos. Avanzó en dirección a ella, hasta salir del bosque y divisar la sombra de una enorme casa, una mole decrépita, abandonada y cubierta de vegetación. En ese instante, la luz volvió a parpadear de nuevo desde una de las ventanas del segundo piso, y ahí el líder descubrió que no se trataba de una linterna, sino otra cosa que se movía como la llama de una vela en el viento.
Al internarse en la casa, era obvio que el lugar había sido abandonado mucho tiempo atrás, el interior cubierto de polvo, moho y suciedad. Los muebles dañados por animales salvajes y hongos, y gruesas telarañas, eran producto de años de descuido y ninguna manutención. Su búsqueda lo llevó a través del primer piso, y estaba por rendirse y salir de nuevo al bosque cuando escuchó el distante y apagado grito de un infante, proveniente del sótano de la casa. Creyendo que era uno de sus scouts, corrió escaleras abajo hacia un sótano cavernoso y con un fuerte olor a humedad. Abajo, la única fuente de luz provenía de su linterna y la movía de lado a lado para tratar de encontrar al chico. En uno de esos movimientos, la linterna iluminó el rostro de una anciana parada al otro extremo del sótano, con un rostro casi esquelético, surcado por profundas arrugas, ojos lechosos y una sonrisa llena de dientes amarillos y afilados en puntas triangulares. La mujer le sonrió, y el líder de la tropa salió corriendo a toda velocidad con la extraña mujer detrás de él en persecución. Al correr hacia afuera de la casa, tropezó con algo que hizo un sonido húmedo cuando lo pisó. No era un tronco o vegetación putrefacta, se trataba del cuerpo de uno de los scouts, tirado sobre un charco mezcla de lodo y S4 con el estómago abierto en canal. El líder se levantó de un salto y al hacerlo, se dio cuenta de que en la habitación donde había tropezado estaba el resto de los scouts, alineados y destripados de manera idéntica. La leyenda dice que horas más tarde, la policía acudió a la mansión luego de recibir reportes de gritos en ella, y encontraron al líder de la tropa en estado de shock en medio de un camino que conducía a Dunnora. Al interrogarlo y no obtener más que balbuceos, dieron con el campamento donde se desarrollaba una escena dantesca. Los cuerpos de los chicos habían sido colocados en sus bolsas para dormir, pero los órganos arrancados de los cuerpos se asaban lentamente sobre una fogata. El líder de la tropa siguió gritando sobre lo que vio en la mansión y la anciana, pero la policía hizo caso omiso de sus chillidos y el hombre terminó arrestado por H0MIC1 dio y encerrado en un asilo mental. La leyenda termina con el rumor de que en el bosque crecieron 7 nuevos árboles en el sitio del campamento, y que estos árboles se encuentran poseídos por los espíritus de los scouts fallecidos. La verdad. Y como ocurre casi siempre con las leyendas urbanas sobre aparecidos, no existe evidencia de los astres sin 4 tos de los scouts en los diarios de Charlottesville o en registros policiales. Sobre la mansión, pues no se encuentra completamente abandonada. Ya que hay un encargado del terreno y que sostiene que pese a su estado actual, la mansión está en posesión de la misma familia desde hace un siglo, y que no existe evidencia de la famosa bruja o del cementerio de esclavos. En realidad, la mansión Dunnora era un mito poco conocido y que no se hizo viral hasta el año 2016, cuando la historia fue publicada en línea como una creepypasta. Historia número 11. La sombra del roble antiguo. En el corazón de un bosque denso y antiguo, se alzaba un roble milenario, conocido por los lugareños como el roble de las sombras. Se decía que este árbol era un portal a otro mundo, un lugar donde los espíritus de los caídos vagaban sin descanso. Un grupo de jóvenes aventureros, ignorando las advertencias, decidió acampar cerca del roble en una noche de luna nueva. La oscuridad era espesa, y el silencio solo se rompía por el siseo del viento entre las hojas. A medida que la noche avanzaba, comenzaron a escuchar murmullos y lamentos que parecían provenir del interior del bosque. Una de las jóvenes, llamada Sofía, sintió una presencia extraña, como si estuviera siendo observada. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio una sombra moverse entre los árboles. Era alta, delgada y se desplazaba con una gracia espectral. La sombra se acercó lentamente hacia ellos, y de repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Los amigos, aterrorizados, corrieron en diferentes direcciones, pero la sombra parecía seguirlos a todos. Sofía, la única que se mantuvo firme, sintió que la sombra se acercaba a ella. La observaba con unos ojos vacíos y brillantes que parecían atravesar su alma. De pronto, la sombra se desvaneció, dejando a Sofía sola y temblando. Alrededor de ella, sus amigos regresaron, pálidos y sin aliento. Habían visto cosas similares, y sus relatos confirmaron sus peores temores. La sombra era un espíritu vengativo, un guardián del bosque que castigaba a los intrusos. Decidieron abandonar el campamento inmediatamente.
Mientras huían, escucharon la voz de la sombra, susurrando entre los árboles, prometiéndoles un regreso. A partir de esa noche, el bosque se convirtió en un lugar prohibido, y el roble de las sombras, en un símbolo de terror y misterio. Historia número 12. El Triángulo del Diablo. Esto me pasó cuando era más chico, es una historia real. Tenía, ponele, oficialmente 2 cifras en mi edad, pero todavía andaba por ahí, en esa época donde lo aterrador que conoces y en lo que crees son las cosas cliché, zombies, vampiros, hombres lobo, el diablo, cosas así. Tenía, y todavía tengo, mejores amigos que resultan ser gemelos. Vivíamos en Nueva Jersey en ese momento, y yo vivía como a 15 minutos de su casa. La zona donde yo vivía era pura casa, pero ellos vivían en medio de la nada. Bosques, bosques y más bosques, por un montón de tiempo. Y, obvio, nos encantaba. Los conocí en 3er grado y empezamos a juntarnos por cuarto. Bueno, desde el principio, me contaron de todo lo paranormal que decían que pasaba por su casa. Fueron los primeros en meterme en el lado más tenebroso de las cosas, me presentaron a youtubers cuyos videos todavía me dan escalofríos ahora de adulto, saludos a Mr. Nightmare jajaja. Desde el principio, me contaron de una supuesta S3 CTI satánica en su zona. Ahora, de nuevo, yo no era muy creyente en fantasmas ni nada a esa edad, pero era interesante escucharlo de 2 pibes que claramente sí creían. Como sea, hay un campo bastante cerca de su casa, y como a la mitad de ese campo hay una cantera. Hay un camino de grava, le decíamos Pittsburgh Road, que va por el bosque y baja al campo para que los trabajadores y los camiones puedan ir y venir a la cantera. Bueno, justo en el bosque, a unos 5 minutos caminando de Pittsburgh Road, había un lugar que llamaban el Triángulo del Diablo. Nunca lo explicaron, así que no tenía idea de cómo era, pero me hablaban de eso todo el tiempo. Siempre me imaginaba una especie de mesa ritual con calaveras y velas y esas cosas, siendo un pibe. Bueno, hablábamos de eso. Nunca fuimos ahí. Hasta que, como un año o así de juntarnos, o sea, por 5º grado, finalmente decidieron llevarme. Así que caminamos un poco hasta el campo, luego por la línea de árboles que lo rodeaba, y al final, a Pod Road. Evitamos los camiones que pasaban, ya que la gente, especialmente los niños, no podían estar ahí. Y al final, señalaron y me dijeron que teníamos que salir del camino y meternos en el bosque para seguir. En el segundo, y digo el segundo exacto, que mi pie tocó el pasto y las hojas fuera del camino, me pegó. La sensación de ardor, de hormigueo en la columna, de que te están mirando. De ojos clavados en la nuca. También iba acompañado de esa horrible sensación de mariposas en el estómago, como que en cualquier momento iba a vomitar. Me quedé callado. No quería acobardarme, pensarían que era un cagón. Seguimos. Y al final, lo vi, absolutamente nada de nada. Nada. Hasta que nos acercamos. Solo puedo describirlo como un cráter en el suelo, un círculo aleatorio, de unos 2 metros y pico de profundidad en el suelo. Probablemente de unos 10 a 12 metros de diámetro, no soy muy bueno con las medidas jajaja. Pero lo raro era que el centro del cráter estaba levantado. Al mismo nivel que el suelo de afuera. Y en ese centro, había una mesa plegable vieja. Digo vieja, podría tener solo un año, pero el clima la había hecho ver tan asquerosa y gastada, y estaba casi partida en 2. Eso era todo. El Triángulo del Diablo, era más bien un donut del diablo. Ahí es donde señalaron el aspecto del triángulo. Había 3 árboles, las únicas señales de vida en el bosque lleno de eso, 3 árboles en el borde exterior del cráter. Justo formaban un triángulo alrededor del cráter. Dejando las descripciones de lado, nos paramos en el borde, sin muchas ganas de entrar, considerando que se suponía que era maligno. Pero, el más chico de los gemelos, decidió que deberíamos, y así lo hicimos. Cuando dije que los escalofríos me recorrían la espalda constantemente mientras caminábamos hacia el bosque, se intensificaron 100 veces cuando entramos y bajamos al triángulo. Y entonces, no recuerdo nada. Absolutamente nada. Uno de los gemelos,
Se quedó cerca, viendo que me había puesto más pálido durante toda la caminata al triángulo, pero él sí exploró, al igual que C, nos separamos. Todos nos quedamos en el triángulo, pero no uno al lado del otro ni nada. Después de unos 5 minutos, cuando M me miró, dijo que yo estaba mirando alrededor, pero con la cara en blanco. Aparentemente dijo te veías reaburrido, P. ¿Mi respuesta? M, vení acá. Estoy acá, boludo. No, digo, vení acá. Ahora. Dijo que no grité, no estaba enojado, no estaba, nada. Pero algo lo hizo venir hacia mí. Y en el segundo que se paró a mi lado, uno de esos 3 árboles se cayó. Un árbol perfectamente sano, intacto, vivo y bastante grande, se derrumbó. Exactamente donde estaba parado hace menos de 3 segundos. Se miró, preguntó qué pasó, M respondió y explicó la situación. Se me miró y preguntó por qué llamaste a M. Lo sabía. Me preguntaron como 59 veces qué significaba lo sabía, antes de que sugiriera que nos fuéramos. Así que corrimos. Después de 5 minutos de correr, dijeron que nos detuvimos a respirar, y ahí es donde mi memoria arranca. Recuerdo haberme detenido a respirar. Pero eso es todo. No recuerdo haber entrado al triángulo. No recuerdo haber llamado a M. No recuerdo el árbol. Ni siquiera recuerdo haber salido del triángulo y haber corrido. Recuerdo respirar. Y luego estuve bien. Tratando de restarle importancia, de actuar como si no hubiera perdido momentos cruciales de nuestras vidas, les pedí que repitieran lo que pasó para asegurarme de recordarlos correctamente, y lo hicieron. Palabra por palabra, ambos juran que pasaron las mismas cosas. Todavía, hasta el día de hoy, no saben que no lo recuerdo. Que no tengo idea de qué me hizo decir esas cosas. No sé qué pensar. No quiero decir que fue un demonio porque salvó a mi amigo. Pero pasó, y no puedo recordar una mi 3RDA. Esa historia es una de las 2 veces que he tenido alguna conexión con lo paranormal. Saber que alguien más, algo más, estaba ahí, con nosotros. O aparentemente hablando a través de mí. Obviamente no le he contado a mucha gente porque creo que asumirían que estoy loco jajaja, así que pensé en compartirlo por acá. Historia número 13. La casa de mi familia está maldita. Esto no es solo de fantasmas o pesadillas. Esto es sobre una casa que ha arruinado generaciones de mi familia, y de alguna manera, todo comenzó antes de que yo siquiera naciera. Mi abuelo solía decir que nuestra familia antes era pura celebración, bodas, fiestas, gente viniendo todo el tiempo. Era un lugar feliz. Luego, un día, cuando él era niño, encontraron una muñeca bien creepy en la azotea. Algo de vudú o magia negra. Desde ese día, nada ha sido normal en nuestras vidas. Avanzamos rápido a años después. Mi abuela biológica se quemó viva en la casa, justo ahí en lo que solía ser la cocina, ahora el comedor. Nadie habla mucho de eso, pero todos sabemos que ese fue el comienzo de algo oscuro. Más tarde, nació un bebé en la familia. El cura dijo que el niño nació bajo algún mal naxatra o condición planetaria. Advirtió que alguien cercano, ya sea el tío o el padre del niño, podría morir a menos que se realizaran rituales. Hicimos esos rituales. Aún así, no mucho después, mi tío, el hermano de mi mamá, murió, era joven, se había casado hacía menos de un año, tenía unos 30 años. Y era el único hijo varón y era hijo de mi abuela actual y son 4 en total, los otros 3 son hijos de mi abuela difunta y dicen que la abuela difunta se suic, porque no tuvo un hijo varón, lo cual es triste, dicen que se suic. Quemándose con queroseno. Y todo esto fue lo que encontré en el ático y escuché conversaciones nocturnas entre la familia. Después de eso, fue como si una maldición explotara en toda la familia. Mis abuelos se separaron después de más de 40 años de matrimonio. ¿La familia que alquilaba el piso de arriba? 2 personas murieron. Uno de ellos se ahorcó. Mi tía, la mamá del niño, intentó ahorcarse 2 veces, yo personalmente la detuve ambas veces. Incluso mi perro murió de la nada.
Me mudé allí por un tiempo para la universidad y caí en una depresión profunda, teniendo las peores pesadillas a diario. Y me tomó 2.0 años más volver a ponerme de pie. Y esa ni siquiera es la parte más rara. Ojo lo que experimenté de niño. Cuando era pequeño, escuchaba a alguien susurrar mi nombre por la noche, como si realmente me llamaran, incluso cuando la casa estaba en completo silencio. Una vez, me desperté debajo de la mesa del comedor. No recuerdo cómo llegué allí. ¿Adivinen dónde se quemó mi abuela? Justo ahí. Debajo del mismo lugar. Me enteré de todo esto cuando encontré un viejo baúl personal de mi abuelo en el que tenía fotos de mi abuela real y hasta entonces pensé que mi abuelastra era mi abuela real. Me quedé estupefacto, para ser honesto, y por Dios, he experimentado que alguien me susurraba al oído cuando intentaba dormir solo varias veces y los escalofríos me recorrían desde las orejas hasta los dedos de los pies y cuando me despertaba así no había ni una sola persona. En la casa, todos estaban afuera en el jardín. Tampoco era solo yo. Durante sus partos, con años de diferencia, tanto mi mamá como mi tía vieron exactamente la misma cosa aterradora, escuché su conversación. Una mujer con el pelo largo negro trenzado y uñas negras afiladas, acostada junto a ellas mientras estaban congeladas y no podían moverse. Lo describieron de la misma manera, y ambas juran que no fue un sueño. Ni siquiera podían gritar. Cámara esa foto. Hay una foto de mi abuela biológica en esa casa, y juro por Dios que no puedes ignorarla. Parece que te está mirando fijamente sin importar a dónde vayas. Ni siquiera es una foto creepy a propósito, solo su cara, pero hay algo mal en ella. Todos evitan mirarla. Un cura nos dijo que el espíritu de la abuela muerta tenía algún tipo de maldiciones adjuntas al niño. Como si se manifestara a través de ella, y juro por Dios que vi a ese niño cuando tenía 5 años. Lo vi M4 Sturband 0C sobre unos 3 Stupid 0S personajes negros de dibujos animados en su tableta y la he pillado varias veces. Por supuesto, no informé a nadie porque nadie me creería. Cuando pillé a ese niño y le pregunté qué estabas haciendo con la habitación cerrada, se asustó y lo primero que dijo fue no le digas a mi mamá. ¿En serio? Ni siquiera hablaba como un niño de 5 años, lo hace con una almohada dura entre las piernas y mira esos juegos que contenían hombres grandes y bronceados. Lo hace cuando sus padres no están y todos están dormidos y la he observado muchas veces y al principio me maldije pensando que era una mala persona por verlo de esa manera, pero es verdad. Por Dios, no estoy mintiendo. Como sea. Esa casa se convirtió en una zona de guerra. Peleas, falta de respeto, crisis nerviosas, lo destruyó todo. Ahora, está atascada en problemas legales desde hace más de 3 años, y estamos tratando de venderla, vale más de unos cuantos millones, pero nadie quiere quedarse allí. Incluso me arrastraron a un caso judicial por vigilancia doméstica, algo con lo que no tuve nada que ver directamente. La casa está vacía ahora. Nadie vive allí. Pero cada vez que la visito, todavía me dan escalofríos. Y a veces, esa misma voz todavía llama mi nombre en mis sueños. No me lo estoy inventando. No sé si es magia negra, una maldición o algo que nosotros mismos provocamos. Pero sé esto. Esa casa nos lo quitó todo. Todavía recuerdo que cuando solía ir en las vacaciones de verano, aunque todos tenían sus diferencias entre sí, las dejaban de lado e intentaban vivir felices y recuerdo a todos tomando un sorbo de té en el jardín riéndose unos de otros. Pero ahora todos son enemigos jurados, es doloroso verlos así. Finalmente estamos tratando de deshacernos de ella. Pero una parte de mí se pregunta. ¿Y si ya es demasiado tarde? Historia número 14. Lo que esconde las iglesias. Esto sucedió en mi pueblo, y por ser un hecho real, me he visto en la necesidad de cambiarlos. Nombres. Hace unos 30 años atrás, llegó un sacerdote joven a nuestro pueblo querido. Como era de costumbre, en la misa del domingo lo iban a presentar. En esa época la gente tenía respeto y admiración a un servidor directo de Dios, como decían los mayores. Mi pueblo es muy creyente hasta el día de hoy. En esa época eran aún más. La fiesta mayor de nuestro patrono se celebra el primer mes del año, pero las vísperas son desde octubre.
La fiesta mayor, como se la conoce, mueve mucho turismo, pues se atribuye a muchos milagros al santo patrono. Los sacerdotes que han pasado por este pueblo han manejado mucho dinero. Es por ello por lo que venir de párroco, duela a quien le duela, es un gran negocio para estos hombres que lucran en nombre de Dios, venden la fe a los crédulos feligreses. Yo era niña aún cuando la noticia de un nuevo sacerdote recorría las calles del lugar. Con la iglesia a reventar conocimos a este personaje, Mario Jaramillo, el nuevo padrecito del lugar, quien con mucha facilidad de palabra tocaba las fibras más sensibles de los fieles. Al terminar la misa ya tenía al pueblo en su mano. Todos decían que venía de la capital, que allí había hecho un magnífico trabajo. Su fuerte era la lucha por los derechos de las personas con necesidades especiales. Los parientes de dichas personas no podían estar más felices, pues, por fin decían, el padrecito Mario velaría por los enfermitos. Así fue como todos los días se veía en la puerta de la curia o casa parroquial a los padres, hermanos o parientes de estas personas. Algo raro sucedía en el pueblo, pues desde que llegó el curita una niebla espesa cubría el pueblo y cada amanecer un frío helado que calaba los huesos y nos acompañaba en el día, cosa muy extraña al ser valle y siempre haber gozado de un clima templado más bien cálido. Así fueron pasando los días, semanas y meses. Lo que parecía raro era que el padre Mario pedía que dejaran allí a los enfermos y que vinieran por ellos al día siguiente. Algo muy extraño es que solo recibía a los niños, ya que él decía que su pureza lo ayudaba a que la oración llegara más rápido a Dios. Las personas cegadas por la fe, confiando en este hombre, no les parecía extraño que luego de esas noches los enfermitos empeoraran y no quisieran volver más a visitar al sacerdote. Una mañana un anciano con piedra en mano golpeaba la puerta de la casa parroquial. Entre gritos e insultos pedía que saliera el padre Mario. Maldito, maldito seas. Mi hijo es un hombre desgraciado. ¿Cómo aprovecharte de un ser inocente? Vinieron las autoridades y el padrecito tildó de loco al hombre. La denuncia quedó en nada, pero como dice el dicho, cuando el río suena es porque piedras trae. Poco a poco se comenzó a tomar una distancia en la iglesia. Pasó un poco de tiempo cuando un pájaro negro se posaba todos los días a las 6 de la tarde en la iglesia. Sus graznidos duraban toda la noche y atemorizaban al pueblo, así comenzaron los malos augurios. Para esto el padrecito ya no recibía a nadie en la casa parroquial, ya no daba ni misa. Los malos comentarios, como él decía, traen mala racha al pueblo. Una mañana apareció una niña hermosa de unos 8 años en una silla de ruedas a la puerta de la iglesia, ciega e inválida. Solo emitía sonidos guturales, casi como un animal. Las mujeres del lugar se alarmaron, desesperadas buscaban dónde acoger a esa bella e infortunada criatura. Cosa que no le pareció nada mal al padrecito, pues decía que Dios le aparecía en la puerta de la iglesia a un ángel, para que el pueblo se dé cuenta que están pecando al hablar y pensar mal de un siervo del Señor. Todos se enmudecieron y dejaron que se hiciera la voluntad de Dios. La noche llegó, con ella unos gritos que se escuchaban de la curia. Era el padre Mario que pedía auxilio, como si le estuvieran arrancando la vida. Al ingresar a la fuerza, no podían creer lo que veían allí, el padre con su pantalón en las rodillas. Y bañado de sangre gritando de dolor. Mientras la niña arrastrándose en el piso desgarraba lo que algún día fue el miembro de aquel sucio pedófilo. Mientras trataban de auxiliar al cura, con el miedo y repulsión, no se dieron cuenta cuando fue que desapareció esa niña. Todos en el pueblo dicen que ese ser era un ser de Averno transformado en una criatura bella para hacer justicia. Esa misma noche, el ave que se posaba en la iglesia no apareció jamás. El cura murió al ser trasladado a un hospital, ya que la lejanía y la falta de voluntad de las personas con justa razón, pues nadie quería ayudar a ese ser maldito que abusaba de los inocentes. De aquello ya son 30 años. Muchas personas cambiamos nuestra fe. Seguimos creyendo en Dios, mas no en los hombres, porque con sotana o sin sotana, el que es malo, pero la justicia de Dios tarde o temprano llegará. Si te gustó el relato, regálame un pulgar arriba, no olvides en dejar tus comentarios. Gracias por ser parte de esta comunidad. En colaboración con Sentirás Escalofríos y con The Smith.
Saludos a todos nuestros seguidores. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales.